Hoy vamos a hablar acerca de la embriología del sistema nervioso. ¿Qué mejor forma de empezar a estudiar un sistema o una serie de estructuras que desde su propio origen? Los temas que vamos a abarcar hoy son la embriogénesis general, a muy breves rasgos, la embriogénesis neurológica, con sus fases de inducción, neurulación y vesículas, la histogénesis y una parte muy pequeña del desarrollo regional. Ya voy a explicar por qué. Bien, antes de empezar me gustaría explicar un pequeño tema terminológico, ¿no? Algo que puede ser muy confuso para ciertos estudiantes al inicio, más que nada, cuando están aprendiendo nomenclatura. Supongamos que tenemos aquí una persona, ahora de perfil, la oreja, los ojos, nariz, la boca, y tenemos aquí su cuerpo, ¿no? Bueno, me salió medio raro, medio deforme. Bueno, aquí tenemos un brazo y otro brazo al otro lado, ¿no? Entonces aquí lo estamos viendo prácticamente de perfil a la persona, de lado, la verdad, una vista lateral. ¿Ok? A nosotros, tal vez en anatomía, nos mal enseñaron, no sé, ¿verdad? Docentes tal vez mayores o docentes que nunca se actualizaron, que esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, ¿verdad? Todo lo que está aquí, podemos utilizar el término ventral, ¿no? ¿Verdad? Y todo lo que está acá, es decir, espaldas, debemos utilizar el término dorsal, en la nomenclatura antigua, ¿no? ¿Verdad? O bueno, es una mala concepción, ¿vale? Porque ventral viene de vientre y dorsal viene de dorso. Y nosotros como seres humanos no tenemos vientre o dorso, ¿verdad? Pasa que los animales, recordemos que la anatomía hace muchos años era una anatomía comparada, ¿verdad? En la época de Galeno, ¿verdad? La anatomía era comparada. Bueno, aquí dibujé un animal cuadrúpedo, ¿no? En la época de Galeno la anatomía era comparada. Ahora comparábamos los órganos y las estructuras de los animales con los humanos. Tal es el caso que los animales propiamente dichos, ellos sí tienen un dorso, que es esta parte de aquí, y tienen un vientre, que es esta parte de acá. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que los anatomistas, eh, viendo que el ser humano era una especie que tenía la facultad de estar en bipedestación, hicieron como que si el animal cuadrúpedo en algún punto se parara y estuviera en bipedestación y esto seguiría siendo ventral y esto seguiría siendo dorsal, algo que es totalmente falso. ¿Ya? Eso no tiene nada de sentido. ¿Ya? Entonces, otro tema terminológico también del que estamos hablando es acerca del término caudal, ¿verdad? Caudal y craneal. Pasa que aquí este dibujo también me sirve. Los animales sí tienen cráneo, obviamente, nosotros también. Y, pero también tienen una cola, ¿verdad? Tienen un cráneo y tienen una cola. Cola, si nosotros recordamos, por ejemplo, la cauda equina, quiere decir cola de caballo. Entonces, el término caudal se refiere para el término que va más hacia la cola. Es decir, esta es la cola del animal y este es caudal. Caudal no se refiere a lo que está más hacia distal, como tal vez nos han enseñado, que caudal podría ser, yo qué sé, la punta de los pies, ¿verdad? No. Caudal significa hacia la cola. Entonces, si nos preguntan, la región más caudal en el cuerpo humano vienen a ser la región glútea, ¿verdad? Porque están más hacia la cola. Nosotros no tenemos cola por evolución, ¿ya? Entonces, los términos correctos a utilizar en vez de ventral y dorsal, volviendo a eso, serían anterior, ventral no, y posterior. Entonces, ¿en la anatomía no debemos usar ventral o dorsal? Tampoco. ¿Ya? Si utilizamos vientre y dorso, ventral y dorsal, para ciertas estructuras, ¿ya? Estructuras especialmente del sistema nervioso. Tal es el caso de, por ejemplo, podemos hablar, ¿no, verdad? Podemos hablar de, yo qué sé, el color más oscurito. Podemos hablar, por ejemplo, del diencéfalo. Hablemos de todo el diencéfalo. El diencéfalo, como podemos ver aquí, esto que está aquí, si nosotros lo proyectamos a un ser humano, esto de aquí está hacia superior, pero no vamos a decir superior. Está una partecita hacia anterior, una partecita hacia posterior, pero más parece, si yo le dibujara unas patitas aquí, ¿parece o no parece un animal cuadrúpedo? Sí, ¿no, verdad? Entonces, aquí sí aplicaría el término dorsal, por acá, ventral, ¿verdad? Anterior
y posterior, ¿ya? Anterior y posterior. Anterior, posterior, dorsal y ventral. Tal es el caso también de el pene, ¿verdad? Así. Este también es un gran dilema en la nomenclatura, pero bueno, en el pene, en la mayoría de los libros de anatomía, encontramos que tiene un dorso, ¿verdad? Tiene un dorso y tiene un vientre, ¿ya? Puesto a la naturaleza de movilidad de este, puesto que cuando se erecta, tiene esta forma. Y este sigue siendo vientre y este sigue siendo dorso. Si yo dijera que el dorso es anterior, bueno, cuando ya pasa esto, pues pasa de ser anterior a ser posterior, entonces no tiene sentido. Por eso se adopta la terminología de dorso y vientre, ¿ya? Entonces, teniendo claro estos temas terminológicos, creo que podemos ahora sí empezar, porque en la embriología se usa bastante este tema de craneal, caudal, incluso rostral. Rostral sí significa con el rostro, más o menos como vientre. Bueno, ahora sí, empezamos con la embriogénesis. En algún punto, bueno, los espermatozoides penetran en lo que es el ovocito secundario, en el óvulo, ¿verdad? Penetra uno solo en la zona pelúcea, entra a lo que es el citoplasma del ovocito. Recordemos que el óvulo es una célula gigante, entonces el espermatozoide entra directamente a lo que es el citoplasma del ovocito secundario. Y pasa que degenera gran parte del espermatozoide quedando sobre su cabeza, porque en su cabeza encontramos el material genético y degenera lo que nosotros conocemos como cola, ¿ya? Entonces una vez que degenera esta cola, de aquí, ¿verdad? Ya nada más queda el pronúcleo. Pronúcleo significa la parte de un futuro núcleo, o sea, un núcleo que se va a unir con otro. Entonces, este núcleo de origen paterno se combina con este núcleo de origen materno. Aquí podemos ver, ¿verdad?, la fragmentación de las membranas, porque esto tiene membranas, el núcleo tiene una membrana propia, entonces se unen las membranas, los cromosomas, se da la segmentación, etcétera, y obviamente ya tiene aquí en este punto material genético, tanto de la madre como del padre. Entonces aquí el ovocito, que tenía en su citoplasma al pronúcleo masculino y al pronúcleo femenino, pasa a ser huevo o cigoto, ¿ya? Entonces, este ovocito, miren, acá seguimos teniendo este recubrimiento, ¿no? ¿Verdad? Que lo deja encerrado a la célula, ¿no? ¿Verdad? Este recubrimiento, que es la denominada zona pelúcida, la que tenemos aquí, este recubrimiento, junto con la corona radial. Ahora, este recubrimiento, pues, no es celular, lo que está dentro sí es celular, entonces estas células se llaman blastómeros, ¿ya? Entonces empiezan a multiplicar. Se forman 2 blastómeros, 4 blastómeros, 8 blastómeros, hasta que se forman una serie de más o menos 16 blastómeros, ¿ya? Y conforman lo que es la mórula, debido a su forma característica de mora, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Hasta ahora nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, que no existe espacio, no existe espacio grande ni nada que refleje una cavidad aquí entre las células. En algún punto se forma lo que es un blastocisto, ¿ya? Cisto viene de vejiga, ¿ya? Entonces se forma un blastocisto. La vejiga, si nosotros recordamos, tiene una cavidad, ¿no? Una cavidad en la que pues hay líquido, etcétera, no hay orina, etcétera. Entonces aquí nosotros encontramos una pequeña vesícula, ¿no? ¿Verdad? Una vejiga, una vesícula, ¿ya? Porque vejiga, el diminutivo de vejiga es vésico, ¿no? ¿Verdad? Vesícula. Entonces tenemos una vesícula, una pequeña vejiga aquí, por lo cual se llama blastocisto, ¿ya? Porque se formó una cavidad aquí. Pero ¿qué pasa? Que gracias a la formación de este blastocisto, en un polo quedan acumuladas células y en el otro polo queda una sola línea de células, más o menos como un epitelio. Que no es un epitelio, pero bueno, para que me entiendan. Entonces aquí nosotros tenemos este conglomerado de células que no corresponden al margen, que se denomina embrioblasto, ¿ya? Y tenemos el blastocele, que es la cavidad, y tenemos estas células de acá que se denominan trofoblasto, ¿ya? Son las células de la periferia prácticamente. Y acá ya vemos un blastocisto tardío. A esta imagen de acá también muestra un blastocisto. La verdad, aquí vemos el embrioblasto, marcado de azul, aquí se lo delimita. Y acá vemos el trofoblasto, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Que este embrioblasto, en algún punto, se va a diferenciar en dos tipos de células bien específicas. Todo esto, lo azul y lo amarillo de aquí abajito, es el embrioblasto, pero en algún punto se empieza a diferenciar y el anteriormente embrioblasto se diferencia en epiblasto e hipoblasto.
Epiblastolo azul, hipoblastolo amarillo. Epi significa por encima, entonces sería este el epiblasto. E hipo significa por debajo, entonces este sería el hipoblasto. ¿Ya? Entonces, esta estructura derivada del embrioblasto se denomina disco bilaminar. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que este disco bilaminar se forma más o menos entre la primera y la segunda semana y va a seguir mutando hasta la tercera semana en la que ocurre algo muy importante. Pero antes de eso, de notar que del lado del hipoblasto se formó otra cavidad, la cual es el saco vitelino, y del lado del epiblasto se forma una cavidad, creo que mucho más importante, que es la cavidad amniótica. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que aquí tenemos esta imagen, por ejemplo, porque a mí al menos cuando estaba estudiando embriología se me complicaba. Esto de azul sigue siendo el epiblasto y esto de amarillo sigue siendo el hipoblasto aquí, ¿verdad? Pero ¿por qué lo vemos así? Porque es como que si nosotros, pues, hiciéramos un corte aquí así, un corte, ¿ya? Haciéramos un corte aquí y nosotros estuviéramos parados aquí, de perfil. Estuviéramos aquí parados, viendo aquí el epiblasto. ¿Ya? Entonces, esta es la vista en la que estamos viendo este epiblasto. Y acá el hipoblasto, por debajo, ¿no? Y aquí dice borde cortado del ágneo, efectivamente, porque cortamos aquí, cortamos acá. Entonces queda esta partecita de aquí que nosotros estamos viendo. Espero se haya entendido, porque al menos yo me partí la cabeza para entender eso cuando estaba estudiando embriología. Bueno, seguimos, ¿no? Seguimos. Alrededor de la tercera semana pasa algo muy interesante. Que para que me entiendan y poder explicar en esta parte de aquí, lo voy a dibujar. ¿Ya? De azul voy a poner lo que es el epiblasto, ¿no? De azul. ¿Ya? Y de amarillo voy a poner lo que es el hipoblasto. Perfecto. Bien, el epiblasto, esto es lo que nosotros conocemos como disco bilaminar, ¿no? Entre el epiblasto y el hipoblasto encontramos una pequeña cavidad virtual en realidad, porque no existe un espacio en realidad, pero empieza a haber una proliferación de células. Ya empiezan a bajar células del epiblasto hacia el hipoblasto. Hacen más o menos esto. Ya, todas estas son células. Y empiezan a bajar, y en algunas se combinan con las células del hipoblasto. Otras se quedan aquí en medio, ¿no verdad? Y las células que se quedan aquí en medio van a formar una sola estructura, que los libros de embriología la dejan de color rojo, que es el conocidísimo mesodermo. ¿Ya? Una vez que ya está formado el mesodermo, el epiblasto pasa a llamarse ectodermo, la del medio obviamente mesodermo, y la inferior, ¿verdad? Acá, el anteriormente denominado hipoblasto, al combinarse las células del epiblasto con las del hipoblasto van a formar lo que es el endodermo, ¿ya? Endodermo, endo de adentro, ¿no? Endodermo, la parte más interna, endodermo, ¿ya? Para que se ubiquen un poco, y como ya les expliqué hace rato, esto de acá sería anterior, esto de acá sería posterior, esto de acá sería dorsal y esto de acá sería ventral. Para que se ubiquen, ¿no? No es una vista como la que tenemos en los dibujos de aquí, ¿eh? Esto de aquí, para que se ubiquen también. Esto de acá es dorsal, esto de acá es ventral, ¿verdad? Y estos de acá son bordes laterales, entonces estamos viendo una vista anterior en este caso. O posterior también podría ser, pero más creo que es... sí, es posterior al parecer, es una vista posterior. Ajá. Aquí prácticamente lo que ha pasado, para ver esta imagen de aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cortar aquí en esta imagen que yo tengo aquí a la mitad y verla desde aquí, ¿verdad? Como que si yo estuviera parado aquí y yo la veo aquí así. ¿Ya? Eso es lo que ha pasado prácticamente en esa parte de ahí. Déjenme borrar eso que hice porque no me va a servir nada. Ya. Bueno, espero se hayan ubicado, ¿no? Que son vistas diferentes. Esta es una vista posterior, parece, y esta es una vista lateral. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Antes de que se conforme exactamente lo que es las tres capas, ¿no? ¿Verdad? Hasta este punto en el que estamos acá en epiblasto e hipoblasto, esto se llama disco bilaminar, ya porque tiene dos láminas. Pero en este punto que ya se forman las tres láminas se llama disco trilaminar.
Pero existen unas células, las primeritas que bajan de aquí, del epiblasto hacia acá abajo, que las estoy dibujando de negro, y se van hacia el extremo más anterior o craneal, y van a formar una pequeña plaquita de células epiblásticas, ya que es la placa precordal. Se llama precordal porque después van a migrar otra serie de células hacia acá abajo y van a formar una estructura larga a forma de cordón que se va a ubicar aquí, ¿ya? Entre las células del mesodermo. Ya entre las células rojas está este de aquí, en el medio, justo en el medio, la notocorda. Esta estructura se denomina notocorda, ¿ya? Es lo mismo que estamos viendo aquí. Ahora vamos a verlo acá. Vamos desde el principio. Primero, en el epiblasto se forma una línea, ¿no, verdad?, hacia craneal, que es la línea primitiva. Y acá vemos que en su extremo craneal tenemos lo que es el nodo primitivo. Aquí es exactamente donde va a existir la migración de las células, lo que les dije, que migran las células rojas hacia acá abajo, se combinan con el hipoblasto y forman una cavidad aquí, ¿no, verdad?, que va a ser el próximo mesodermo. Ahora, desde aquí migran las células, aquí lo podemos ver también, en el surco primitivo de la línea primitiva, el nodo primitivo, y aquí están migrando las células hacia abajo, ¿verdad? Espero que se esté entendiendo bien. Y bueno, esto es exactamente lo mismo que yo les estaba diciendo, solo que desde una vista posterior, ¿verdad? Aquí estamos viendo claramente. Acá también, miren, aquí ya está formado el ectodermo. Se puede ver cómo la placa notocordal está formada tanto por células derivadas del epiblasto, ¿no?, como del hipoblasto. Ahora aquí podemos ver la placa notocordal y acá ya se ve exactamente la notocorda bien formada. Acá vemos la placa notocordal y la notocorda un poquito más atrás, ¿no, verdad? Entonces, así más o menos esta estructura. ¿A qué viene todo esto y por qué yo me he hecho un quilombo, ¿no?, para explicar todo este tema de la embriogénesis, de una manera muy breve en realidad? Porque la notocorda es muy importante para la formación del sistema nervioso, ¿ya? Esa estructura de negro que yo le acabo de dibujar aquí es muy importante para el sistema nervioso, ¿ya? Entonces hasta aquí espero que se haya entendido muy bien, ¿ya? Entonces, haciendo un pequeño repaso de manera muy breve, esto ya no lo voy a repasar. Bueno, existe división celular del huevo cigoto, división celular, se forma la mórula, se forma lo que es el blastocisto, porque tiene una vejiga adentro. Tenemos el embrioblasto, que son las células de azul, que son las que nos interesan. El embrioblasto a su vez se diferencia en epiblasto e hipoblasto, que conforman el disco bilaminar, acá también las vemos, las cuales a su vez del epiblasto van a proceder a migrar células hacia el hipoblasto y células que se quedan entre ambas capas, la cual va a formar el mesodermo. Entonces ya queda diferenciado ectodermo, mesodermo y endodermo. Pero al inicio de la migración, las primeras células que migran van hacia el extremo craneal, hacia el extremo anterior, y van a formar lo que es la placa notocordal. Y a su vez, la placa notocordal va a servir de guía para otras células que van a seguir bajando y van a formar lo que es la notocorda, que aquí la vemos en todo el centro. Vemos mesodermo hacia los lados y justo en el centro tenemos la notocorda. Esta vista de aquí es prácticamente la misma que la de acá, ¿ya? Entonces eso ha sido un gran resumen de lo que he hablado en este momento. Bueno, acá ya tenemos otra vez, ¿no?, aquí lo de la notocorda. Pero ¿qué pasa? La notocorda es un factor de señalización, o sea, va a señalizar ciertas células para que hagan algo. Una señalización es como que te dice, oye, haz esto, ya es como algo que te incita a hacer algo. ¿Ya? Entonces la notocorda es un factor que le da influencia al ectodermo, en este punto ya es ectodermo. Entonces dentro del ectodermo, en esta capa aquí encima del ectodermo, acá también tenemos el ectodermo, y aquí vemos por transparencia, por estas líneas punteadas, vemos lo que es, pues, a ver, sí, se ve la notocorda, este proceso notocorda es la notocorda, ¿ya? Y la notocorda va a influenciar al ectodermo para formar una estructura importante. Ahora sí, ya estamos en la embriogénesis neurológica, en la fase de inducción. Inducción porque la notocorda induce al ectodermo a formar esta estructura importantísima, que es un engrosamiento que se llama placa neural. ¿Ya? Placa neural, como pueden ver, es un engrosamiento que se forma en el ectodermo que corresponde a la placa neural, ¿ya? No es más que una placa, es una verdadera placa, es un engrosamiento nada más. O sea, esa es la fase de inducción, es muy fácil. Ya, la notocorda induce a que se forme la placa neural, nada más. Ahora sí, viene la segunda fase que se divide a su vez en dos, la neurulación. Tenemos dos fases, ya se las dije al principio, tenemos la inducción, la neurulación y la formación de vesículas. Dentro de la fase de la neurulación pasa algo muy importante y es que en el punto, ¿verdad?, en el punto en el que se forma la placa neural,
esta notocorda como que le va a decir, ven, acércate a mí, le va a decir, ven, acércate a mí, al ectodermo. Entonces se va a formar un pequeño surquito aquí. Ya le va a decir, ven, acércate. O sea, después de formar la placa, forma una pequeña invaginación. Esta invaginación se va a denominar surco neural. ¿Ya? Para que se hagan una idea, es como que aquí tengamos la notocorda. ¿Verdad? La notocorda le dice al ectodermo, ven, ven hacia mí, invagínate. Entonces forma el surco neural. ¿Ya? Como es un surco, tiene que tener unos labios, ¿verdad? Y aquí, esta era la anterior placa neural, que ya se ha formado un verdadero surco. Y entre la placa, ¿verdad? Y el resto del ectodermo, que es la parte de acá, déjenme delimitarlo bien. Aquí estaba, bueno, pongamos acá otro dibujo, ¿no? Este es el ectodermo, aquí se forma la placa, ¿no? ¿Verdad? Y hacia los lados seguimos teniendo ectodermo normal, ¿verdad? El próximo ectodermo superficial. Pero ¿qué pasa? Tenemos un límite, ¿no? ¿Verdad? Entre lo que viene siendo la placa neural, ¿verdad? Y el ectodermo superficial. Entonces aquí hay un límite. Estas células que se encuentran en el límite son importantísimas, porque son células que no saben si irse al sistema nervioso o si irse al ectodermo superficial. Estas son las famosísimas células de la cresta neural. ¿Ya? Estas células de aquí, que ya vamos a ver que tiene una gran multitud de derivados. Y bueno, estábamos en la formación del surco neural, ¿verdad? Asimismo, como se forma un surco, acá también podemos ver el surco, acá vemos las células de la cresta neural. Como vemos, aquí se forman unos pliegues también, no son como pliegues, en realidad todo se parece. Acá vemos los pliegues, miren, acá vemos asimismo una vista superior, como les expliqué hace rato. Aquí vemos los pliegues, vemos el surco neural, ¿no verdad? Y estos pliegues, pues una vez que ya se pliegan completamente, ¿no verdad? Ya van a formar, ya van a quedar más o menos así. Pero ¿qué pasa? Llega un punto en el que ya se pliega demasiado y se separa de este ectodermo superficial y queda un solo tubo, que es el conocidísimo tubo neural. Ya caemos encima de las células de la cresta neural y vemos el ectodermo superficial. Entonces el tubo neural queda prácticamente en el mesodermo. ¿Ya? Pero es una estructura puramente ectodérmica, neurológica. Aquí podemos ver la notocorda también. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Entonces vamos recapitulando un poquito. La notocorda le dice, ven, ven, imagínate, se imagina, se forma la placa neural, se forma el surco neural, las células que están entre la placa neural y el ectodermo superficial son las células de la cresta neural, que no saben si ser neurológicas o ser del ectodermo superficial. Entonces, esto se sigue imaginando, este surco se sigue imaginando hasta que se forma un tubito cilíndrico, el cual va a seguir bajando y una vez que se imagina totalmente, va a formar un tubo. ¿Ya? Y como es un tubo, tiene que tener un poro anterior y un poro posterior. ¿Verdad? Aquí podemos ver el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. Una vez que ya se ha imaginado todo, como podemos ver, queda un verdadero tubito. ¿Ah? Queda un verdadero tubito. Entonces aquí vemos el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. Son poros. ¿Ya? Ahora, estos poros son de importancia clínica, porque si no se llegan a cerrar estos poros, pueden dar, en el caso del neuroporo anterior, anencefalia, por ejemplo, una complicación, y en el caso del neuroporo posterior, pueden dar espina bífida como resultado. ¿Ya? Unos problemas clínicos bastante relevantes y bastante difíciles de tratar. Bueno, al menos la anencefalia es mucho más difícil que la espina bífida. Y bueno, estos neuroporos obviamente tienen que cerrarse. La literatura en Langman, más o menos, en Langman específicamente nos dice que el neuroporo anterior se cerraba al día 25 y el neuroporo posterior al día 28. ¿Ya? Pero hay otros libros que nos dicen que en el día 24, en el día 27, en el día 23 y en el día 26. Entonces, bueno, yo me quedo, la verdad, con el 25 y 28. Y bueno, aquí he puesto esta parte de aquí para hacer una pequeña recapitulación total de lo que hemos visto, ¿no? El ectodermo lo tenemos aquí, se forma la placa neural, porque acá abajito tiene que estar la notocorda influenciando que se forme la placa neural, se sigue imaginando, se forma aquí le llaman neural groove, que no es más que el surco neural. Aquí tenemos las células de la cresta neural, que como les dije, son el límite entre la placa neural y el ectodermo superficial. Entonces las células de la cresta neural están aquí, siguen bajando, se forma el neural groove, la verdad, lo que es el surco neural. Y bueno, acá ya está formado lo que es completamente el tubo neural. Obviamente aquí se ven otras estructuras que más adelante, cuando ya hable de
de desarrollo regional las veremos a más profundidad. Ahora, ¿qué pasa con las células de la cresta neural? ¿Qué pasa con las células de la cresta neural? Bueno, aquí he agarrado este párrafo de Afifi, del libro de neuroanatomía de Afifi, en el que, bueno, nos dice algunos, no todos, algunos de los destinos de las células de la cresta neural. En Langman pueden ver un cuadro, en cambio, en el que pueden ver las células de la cresta neural. Bueno, aquí podemos ver que derivan en los ganglios de la raíz posterior no dorsal de los nervios espinales, ¿verdad? En los ganglios sensoriales de los nervios craneales, en los ganglios parasimpáticos de los nervios craneales y en los ganglios autónomos paravertebrales, perivertebrales, etc. Las células de Schwann, que son la línea periférica, las células cromafines de la médula suprarrenal y las capas pía madre y aracnoides de las meninges. Esto de las meninges, la verdad tengo una duda, porque existen bibliografías que nos dicen que las meninges se derivan directamente del mesodermo, ¿verdad? Sin embargo, aquí pues nos están diciendo que la pía madre y la aracnoide se derivan de las células de la cresta neural. Entonces, habría que investigar un poco más de eso. Y miren que incluso unas células de cresta neural forman melanocitos, que tienen que ver con la piel, ¿ya? Entonces, desde ahí, ¿no? Vamos viendo como que la similitud. Ahora, ¿en qué podemos, en qué podemos, en qué podemos terminar, por así decirlo, con las células de la cresta neural que forman ganglios? En el sistema nervioso forman ganglios y las células de Schwann, o neurolemocitos, que son la línea periférica, que vamos a hablar de eso en el siguiente video. Y bueno, forman los ganglios paravertebrales, los ganglios autónomos, en este caso este es el plexo celíaco, forman los ganglios parasimpáticos, tal como es el ganglio ciliar, el ganglio, este es el pterigopalatino, sí, es el esfenopalatino de Meckel, antes denominado. Bueno, eso, forman estos ganglios, prácticamente forman todos los ganglios del sistema nervioso. Ajá. Recuerden que los ganglios no son más que sustancia gris, es decir, acumulación de somas en el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Acumulación de somas, porque los nervios en sí son axones, ¿ya? O acumulación de axones. Entonces, bueno, ese sería el destino de estas células. Pero, ¿qué pasa? Hay algo que no les he comentado. Esta fase de neurulación, porque ya pasamos a la inducción, ¿no? La inducción era nada más que se forme la placa neural. Pero la neurulación tiene no estadios, dos formaciones, una neurulación primaria y una neurulación secundaria. La que les acabo de hablar ahorita es la neurulación primaria. La neurulación secundaria no se habla mucho de ella, de hecho esta es la única imagen que pude encontrar respecto al tema. Aquí vemos la neurulación primaria, ¿verdad? Que forma prácticamente más o menos hasta bueno, aquí tal vez hay un límite más allá, pero decía que formaba hasta los primeros segmentos de la médula lumbar, ¿verdad? Hasta los primeros segmentos lumbares de la médula. El resto está formada por una neurulación secundaria, ya que tiene otro origen y que la verdad no es que sea importantísimo. Incluso algunos no la mencionan. En el SNEL, por ejemplo, no se menciona la neurulación secundaria. Pero bueno. Ahora sí vamos a la tercera fase, mi favorita, la formación de las vesículas, ¿ya? Ahora, ¿por qué se llaman vesículas en sí? O sea, ¿por qué son vesículas? Recordemos que el tubo neural pues queda más o menos así, ¿no? Ya cerrados los neuroporos, quedaría más o menos de esta forma, ¿ya? Pero empiezan a haber engrosamientos en el extremo craneal, es decir, aquí arriba, ¿no? ¿Verdad? Esto es craneal, ¿no? ¿Verdad? En el embrión está bien que digamos caudal, porque recordemos que el embrión, pues, el embrión tiene primero una forma de lagartija, ¿no? ¿Verdad? Entonces ese sí que tiene cola. Es más o menos así, así, esta es la posición fetal más o menos. Entonces sí está bien que digamos craneal y caudal, porque es un embrión, ¿no? Entonces en el extremo craneal podemos ver aquí que se van a formar unas especies de engrosamientos, ¿ya? Pero recordemos que esto es un tubo. El tubo neural tiene una luz, o sea, es como un vaso sanguíneo. Por la luz del vaso sanguíneo pasa sangre. Entonces este tubo también tiene una cavidad por dentro, ¿no? ¿Verdad? Esta que la voy a dibujar aquí. Tiene una cavidad por dentro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como es un tubo propiamente dicho, es como que yo dibujé aquí. Y aquí tiene una cavidad, ¿sí ven? Es un tubo, ¿ya? Es como cuando ustedes ven un tubo, cualquier tubo, una tubería por la que pasa agua, entonces tiene una cavidad adentro. Entonces, ¿qué pasa? Se engrosan. Entonces, ¿por qué estas aquí no se llaman engrosamientos, entumescencias? ¿Por qué se llaman vesículas? Porque ya les dije que una vesícula es una vejiga pequeña y la vejiga tiene una cavidad. Entonces, una vesícula
tiene una cavidad adentro, por lo tanto, se entiende que por dentro de estas intumescencias, por dentro de estos engrosamientos, va a existir una cavidad. Y es importantísimo esto que les acabo de decir, porque estas cavidades, las que están adentro, van a proceder a formar los próximos ventrículos, todo lo que es el sistema ventricular. Aquí podemos ver los ventrículos laterales, podemos ver el tercer ventrículo, todo esto es el tercer ventrículo. Y bueno, acá también podemos ver los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, ¿verdad? El acueducto mesencefálico, ¿verdad? Y más acá abajo el cuarto ventrículo, ¿ya? Entonces esto es lo que forman los famosos ventrículos. Los ventrículos no son más que formaciones que en realidad no tienen, no son como tubos en sí, sino que están entre las estructuras y son cavidades que se encuentran entre estructuras, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos el tercer ventrículo, que es facilito. Estas estructuras que ven ustedes acá son los tálamos, el tálamo, en este caso, bueno, el tálamo de un lado y el tálamo del otro lado. Entonces aquí en medio de los dos tálamos encontramos una cavidad que corresponde al tercer ventrículo, ¿ya? Entonces así más o menos se forma. Ahora sí, ¿cuáles son las vesículas que se forman? Primero se forman dos vesículas que las voy a resaltar de rojo. Se forman tres vesículas, perdón. La vesícula prosencefálica, la vesícula mesencefálica y la vesícula rombencefálica. Prosencéfalo, aquí lo tenemos. Mesencéfalo, aquí lo tenemos. Y rombencéfalo, aquí lo tenemos, ¿ya? Ahora, la vesícula prosencefálica, las voy ahora a pintar de verde, se van a diferenciar en dos, ¿verdad? Se va a diferenciar en un telencéfalo y en un diencéfalo. El mesencéfalo va a seguir siendo mesencéfalo y el rombencéfalo va a dividirse en un metencéfalo y un mielencéfalo. En el video anterior yo les dije que rombencéfalo es por su forma de rombo, ¿no? ¿Verdad? Y aquí va a dar origen el rombencéfalo, ya en nosotros, en las personas adultas, pues va a dar origen a lo que viene siendo la médula oblongada, el puente y el cerebelo, ¿ya? Pero mediante estas otras vesículas, ¿ya? Entonces aquí tenemos nosotros, haciendo recapitulación, primero se forma el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. A su vez el prosencéfalo se divide en telencéfalo, que va a ser los próximos hemisferios cerebrales, el diencéfalo, que va a ser el próximo diencéfalo propiamente dicho, lo que corresponde al tálamo, al hipotálamo, al subtálamo y al epitálamo, ¿ya? Que si no se ubican, esta estructura que estamos viendo aquí, que yo la voy a encerrar, esto que está aquí, son los hemisferios cerebrales. Y esto va a corresponder al telencéfalo. Esta estructura que está aquí, que nosotros la vemos aquí, bueno, tal vez me pase un poquito. Aquí, esta estructura que está aquí va a ser el diencéfalo, hasta por acá. Aquí incluso tiene líneas de límites, miren, ¿ve? Va a ser el diencéfalo, ¿ya? Entonces tenemos telencéfalo y diencéfalo, que ambos derivan del prosencéfalo. Pro significa de antes, no de anterior, de que alguna vez estuvo ahí. Ya. Entonces mesencéfalo es el del medio, más chiquito, ¿ya? Y el rombencéfalo porque se va a dividir en metencéfalo. Meten viene de meta, que significa más allá. Tal es el caso cuando hablamos, por ejemplo, de metafísica, que va más allá de la física. Entonces metencéfalo se le decía porque iba más allá hacia adelante y más allá hacia atrás, ¿ya? Entonces, algo que va más allá hacia adelante, si nosotros lo vemos acá en la imagen ya del cerebro adulto, podemos ver algo que va más allá hacia adelante, el puente, ¿no, verdad? Y algo que va más allá hacia atrás, el cerebelo. Entonces, estas dos estructuras derivan del metencéfalo, más allá hacia adelante y más allá hacia atrás, ¿ya? Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que es el mielencéfalo, ¿verdad? El mielencéfalo va a dar origen a la médula oblongada, ¿ya? Miele viene de miel, de mielina, bueno, mieli significa médula, ¿ya? Entonces mielencéfalo va a dar origen a la médula oblongada. Como ven, no tiene nada de sentido decirle bulbo raquídeo, entonces se llama médula oblongada, ¿no? Entonces, haciendo un repaso, tres vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Prosencéfalo va a dar al telencéfalo y al diencéfalo. El mesencéfalo va a dar al mesencéfalo propiamente dicho. Y el rombencéfalo va a dar al metencéfalo y al mielencéfalo. El telencéfalo corresponde a los hemisferios cerebrales. El diencéfalo corresponde a el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo.
El mesencéfalo, al mesencéfalo, esa estructura diminuta. El metencéfalo, algo que va más allá en sus estructuras, que son el puente y el cerebelo. Y el mielencéfalo, de médula, de mieli, a la médula oblongada. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Como nosotros sabemos, nuestro cerebro, nosotros no somos seres que tenemos esta forma, como que nuestra cabeza no es así y de ahí acá está nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra cabeza no tiene esta forma. Nuestra cabeza, de hecho, tiene una forma más o menos así, ¿no verdad? Entonces, en algún punto, este tubo neural tiene que empezar a curvarse, ¿ya? Tiene que empezar a curvarse. Entonces va a tener tres curvas, que aquí las podemos ver en esta imagen que te quedó acá. Esta curva cervical, ¿no verdad? Esta curva pontina, que es la que forma específicamente la del puente, ¿no verdad? La curva del puente. Y la que delimita lo que es el tronco encefálico, que corresponde, por cierto, el tronco encefálico corresponde a mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Delimita el tronco encefálico de lo que es el prosencéfalo, todo lo que es el telencéfalo y el diencéfalo. Y lo podemos ver, T, telencéfalo, D, diencéfalo. Y aquí vemos la curvatura mesencefálica. Entonces tenemos la curvatura cervical, la puntina y la mesencefálica, ¿ya? Y esto es lo que le da esta forma curviada al sistema nervioso. Por eso nosotros tenemos la cabeza así y no así, ¿ya? Bien. Entonces ahí tenemos ya la formación de las vesículas. Y de ahí, bueno, se tiene que seguir desarrollando ya parte por parte. Y ahora vamos a hablar un poco de la histogénesis. De histología, ¿verdad? El estudio de los tejidos, de las células. Que los tejidos es la acumulación de las células, ¿no? Bueno. En un punto tenemos dos procesos. La diferenciación celular y la maduración celular. La diferenciación celular significa que van a haber células que van a tomar un rumbo y otras que van a tomar otro rumbo, ¿ya? Células que van a tomar un rumbo de ser neuronas y células que van a tomar otro rumbo de ser células gliales. Recordemos que la glía es como el sistema de sostén del sistema nervioso, ¿ya? Y no son neuronas, son células de otro tipo, son glía propiamente dicho. Entonces, de un origen que son las células neuroepiteliales, ¿por qué se llaman neuroepiteliales? Porque fíjense, aquí tenemos esta estructura que todavía no la he desmenuzado, no les he dicho qué es exactamente, pero recordemos que el tubo neural tiene una cavidad, ¿no? ¿Verdad? Que es esta cavidad que está aquí. Como toda cavidad y como toda estructura que tiene en su punto, en su luz, ¿no? ¿Verdad? Va a tener un epitelio. En este caso son las células ependimarias que nosotros encontramos en el adulto, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Aquí nosotros, estas células epiteliales tienen que derivarse de las células, de alguna célula del sistema nervioso propiamente dicho. Por eso estas células se llaman neuroepiteliales. Las primeras células que se quedan aquí, alrededor de la luz, corresponden a las células ependimarias, que también son parte de la liga, ¿ya? Que es la que vemos aquí, la primera derivación, las células ependimarias. De ahí existen células que migran aquí, a esta estructura que está de un color más clarito, que es la capa del manto. Estas células que migran hacia acá, ¿ya? Van a migrar propiamente dichas todas las células, o sea, todas las células, toda la célula completa, con su cuerpo y su axón, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Los axones migran aún más allá, hasta el margen, ¿ya? Entonces así queda formado, más o menos, así es en la médula espinal. ¿Ya? Queda formada las células ependimarias para lo que es la parte ventricular, ¿verdad? Queda formado en el medio, pues, lo que vienen siendo los cuerpos neuronales, y acá encontramos ya lo que son los axones. Esto pasa en la médula espinal. Estas tres capas son la capa ependimaria, la capa de manto y la capa marginal. La capa ependimaria siendo parte de los ependimocitos, ¿verdad? Las células ependimarias. La capa de manto siendo parte de lo que es la sustancia gris de la médula espinal, que es lo que está aquí, porque recordemos que sustancia gris no son más que cuerpos neuronales, y la sustancia blanca que corresponde a la capa marginal, marginal porque va hacia el margen. Entonces aquí encontramos lo que son axones. Por eso es la sustancia blanca, la capa marginal. ¿Ya? Esto pasa en la médula espinal. Y esto lo hago como ejemplo, ¿no? Para explicar la diferenciación celular, cómo van a tener destinos específicos. Obviamente en el cerebro va a pasar otra cosa, porque en la corteza cerebral es la sustancia gris y la parte central es la sustancia blanca. Entonces, bueno, eso ya es en el desarrollo de cada una de las estructuras.
Ahora, las células neuroepiteliales se van a diferenciar, ¿no? En la célula epidemiaria, en un neuroblasto. ¿Ya? Blasto significa que aún no ha terminado de formarse. Neuroblasto. Y en un glioblasto, es decir, la glía que aún no termina de formarse. El neuroblasto va a terminar formando neuronas, ¿ya? En algún punto. Y el glioblasto, pues va a formar las células de la glía, al menos las que derivan de aquí, que son la oligodendrolia o oligodendrocitos que van a formar los astrocitos, ¿verdad? Los dos tipos de astrocitos, los protoplasmáticos y los fibrilares, ¿ya? O los filamentosos. Oligodendrolia, astrocito protoplasmático y astrocito fibrilar, ¿ya? Esas son las células de la glía que derivan directamente de los glioblastos, que derivan de las células neuroepiteliales. Porque la glía tiene otras células, ¿ya? Tal como es las células de Schwann, los neuroleucocitos, ¿ya? Esos no derivan de aquí, sino que derivan de la famosísima cresta neural. Aquí lo podemos ver, las células de Schwann derivan de la cresta neural, ¿ya? Y hay otras células que también derivan de otro lado que corresponden a la glía, que es la microglia, ¿ya? La microglia es una célula glial bastante chiquitita. Y se la clasifica como glial porque yo les dije que las células gliales no son más que células de sostén del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, venga donde venga, si ayuda al sistema nervioso, es glía, ¿ya? Entonces aquí tenemos todas estas células gliales. Así más o menos es la histogénesis. Aparte, a base de las células neuroepiteliales, se forman neuronas, se forma glía, se forman células ependimarias, y desde otro lado, desde una célula mesenquimatosa que viene del mesodermo, se forma la microglia. Y las células de Schwann que vienen de las células de la cresta neural, ¿verdad? Bueno, ¿por qué les dije que el desarrollo regional iba a hablar a muy breves rasgos? Bueno, porque a decir verdad, explicar en un solo video todo el desarrollo regional me llevaría horas, ¿verdad? Porque es extenso. Entonces, por cada estructura, por ejemplo, si llamamos médula, explicaría todo lo que es la embriogénesis de la médula, porque competen, ¿no? Pero sí voy a dar algunos datos que tal vez les vayan a servir en este desarrollo regional, ¿ya? Primero, que como les dije acá en la médula se forma lo que es la capa ependimaria, la capa del manto y la capa marginal, ¿no verdad? ¿Qué pasa? Que la capa, aquí vemos este conducto central, ¿no verdad? Que es el conducto central de la médula espinal, que corresponde a lo que es la luz de lo que alguna vez fue el tubo neural, ¿no verdad? Esto que vemos de azul y esto que vemos de rojo corresponde a la sustancia gris de la médula espinal, que si recordamos bien, esta sustancia gris de la médula espinal corresponde a la capa del manto, porque corresponde a cuerpos neuronales. Y la sustancia blanca, por otra parte, que la vemos de verde, en este caso, corresponde a los axones, ¿no verdad? Entonces así va más o menos. ¿Qué es lo que yo quiero que vean aquí? ¿Por qué se diferencia la sustancia gris aquí esquemáticamente, ¿no? ¿Por qué se diferencia en una parte celeste y en una parte roja? Bueno, en la médula espinal, ¿ya? Lo posterior, recordemos que les dije que iba a ser sensitivo y lo anterior iba a ser motor, ¿ya? ¿Esto pasa por qué? Porque aquí en esta estructura después se forma lo que es un surco limitante, eso lo vamos a ver en la embriología de la médula. Se forma un surco limitante que hace que las neuronas que se vayan hacia anterior sean motoras y las que se vayan hacia posterior sean sensitivas. Esto pasa en toda la médula. La médula es la estructura más simple, por así decirlo, del sistema nervioso central, ¿ya? Así más o menos se repercute esto. ¿Por qué? Porque este cuerno, bueno, esta porción posterior que vemos aquí, que va a formar los cuernos posteriores, las astas posteriores que se les suele llamar, van a formar la placa alar. De aquí, del conducto ependimario para atrás, es la placa alar, del conducto central, ¿no? de este huequito para atrás es la placa alar. Y de este huequito para adelante es la placa basal. Basal y alar. Basal y alar. Alar porque forma una especie de alas, ¿no verdad? Y basal porque por la base, ¿no? Se le llama base. ¿Ya? Esto se repite en toda la médula espinal. En toda la médula espinal. Bien. Entonces aquí, si nosotros seguimos hablando de las repercusiones, pasa que, ya, aquí más o menos termina la médula espinal. Tiene un sitio específico, pero bueno, aquí más o menos termina. ¿Y qué pasa? Como vemos aquí, se forma esta gran cavidad, ¿verdad? Que corresponde al cuarto ventrículo. Por consiguiente, lo que vendría siendo, aquí tenemos, ¿no?, todo lo que es el conducto ependimario, el conducto central de la médula. Hacia posterior encontrábamos la placa alar y hacia anterior la placa basal. Pero por la formación es prácticamente que este agujero se ensancha
brutalmente para formar el cuarto ventrículo. Entonces, hacerlo dibujadito. Si antes lo que estaba posterior era sensitivo y lo que estaba anterior era motor, si aquí había un huequito y este huequito se empieza a expandir para acá y 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 queda así, ¿verdad? Como queda ya en la médula oblongada, lo sensitivo ya no va a ser posterior, ¿no? ¿Verdad? Ya va a quedar más o menos así. Lo sensitivo imposible ya que sea posterior, sino que lo sensitivo va a ser lateral y lo motor va a pasar a ser medial. Así más o menos van a quedar ahora los núcleos. Los núcleos motores en el medio y los núcleos sensitivos hacia el lateral, ¿verdad? Pero, ¿qué son núcleos? Bueno, los núcleos no son más que somas. Son como los ganglios del sistema nervioso central, ¿ya? Más o menos así. Son somas. Entonces, los núcleos motores van hacia medial y los núcleos sensitivos van hacia lateral. Y esto lo vamos a poder estudiar en médula, en puente, en mesencéfalo. ¿Ya? En todo eso se va a poder estudiar esto de aquí. Por eso es importante entender la embriología. Miren, hasta nos sirve esto, porque si nos aprendemos los núcleos de memoria, se nos van a olvidar todos y no vamos a saber ni cuál es sensitivo ni cuál es motor. Pero si identificamos cuál está hacia lateral y cuál está hacia medial, pues podemos entender mucho mejor las cosas. Y bueno, otra, por ejemplo, repercusión que tenemos, algo que ya hablé en el video anterior, es que la médula espinal se desarrolla con más lentitud que la columna vertebral. Así se ve en un embrión. Ahora vemos la misma longitud de la columna vertebral de la médula espinal. Y en un recién nacido, fíjense, la médula espinal llega a duras penas hasta S1, ¿verdad? En el adulto llega hasta acá, hasta L1. Entonces la columna vertebral se desarrolla mucho más rápido que la médula, ¿ya? Y eso es todo. Espero que se haya entendido, espero que haya sido claro, que no se hayan confundido tanto, porque la verdad la embriología es un tema que al menos a mí me parte la cabeza a veces. Pero bueno, espero que se haya entendido muy bien y no olviden suscribirse, compartirlo y espero les haya ayudado. Nos vemos en el próximo, tal vez sería histogénesis o histología, mejor dicho. Gracias.